Buenos días muchachos. Este video es para guiar a los muchachos de grado 11 en el trabajo que deben realizar en el portafolio, que es una consulta muy sencilla. Mirar cuáles son las estructuras de la célula animal, de la célula vegetal, ¿sí? Mirar cuáles son las diferencias, perdón, no, mirar las estructuras y las funciones. Diferencias todavía no. Vamos a aclarar como tal que hay dos tipos de células, ¿sí? Las procariotas y las eucariotas. Vemos acá, digamos, la animal, que es una eucariota, y vemos la presencia del núcleo, ¿sí? Que es donde está el material genético comprimido, ¿sí? Está el material genético, que es el ADN, y está otra estructura que se llama el nucleolo, que es donde se almacena el ARN. Se encuentran de manera separadas, eso hay que diferenciarlo muy bien, porque pues normalmente cuando hablamos del núcleo creemos que todo está unido. No, el ADN en su lugar y el ARN en su lugar. Hay que recordar que el ADN es un pilar fundamental en la transmisión de genes, que son las causantes de la herencia y la transmisión de características de generación en generación. Vemos también las plantas, y las plantas también poseen, perdón, también poseen una estructura que también posee un núcleo definido, o sea, que también posee dentro de esa estructura todo el material genético, ¿sí? Los ácidos nucleicos, el ARN, que es el ácido ribonucleico, y el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Ahora, las bacterias es una especie de célula, pero procariota. Podemos observar que su material genético se encuentra regado por el citoplasma, ¿sí? Eso hace la diferencia entre las eucariotas y las procariotas. No debemos olvidar eso, ¿sí? Las células eucariotas tienen un núcleo definido y las células procariotas tienen su material genético regado a través del citoplasma. Ahora, si nos vamos a enfatizar en la célula animal, vemos de que el núcleo se encarga como tal de ¿cómo es que es? De almacenar el material genético. Eso no lo podemos olvidar, muchachos, y eso es algo que se tiene que quedar siempre en nuestras memorias. El núcleo se encarga de tener el ADN y el ARN. El ADN y el ARN es el que se encarga ya de controlar absolutamente todas las funciones de la célula, ¿sí? Por lo tanto, eso entra también en una de las funciones del núcleo. Ahora, vamos a mirar cómo nosotros podemos encontrar varias estructuras, como son las mitocondrias, ¿sí? Que son varias las que hay dentro de la célula y que tienen un papel fundamental en el funcionamiento celular, ya que dentro de la mitocondria se realiza el proceso de creación de ATP. Recuerden que el ATP, que eso ya lo vimos en clase, que el ATP es la moneda energética de todos los seres vivos. Hasta los protistas, como el oso de agua, utiliza ATP para realizar sus funciones. Las bacterias realizan ATP para realizar sus funciones, ¿sí? La que no tiene necesidad de realizar o tener ATP para realizar las funciones son los virus, ya que son seres no vivos. Eso no significa que estén muertos, significa que no son seres no vivos, ¿sí? Ellos necesitan, son parasitarios, necesitan de una célula para poder entrar a través de esta membrana, ¿sí? E inyectar dentro del núcleo su ARN. ¿Qué le va a decir ese ARN a esa célula? A esa célula. Usted ya no se va a reproducir a sí misma, usted me va a reproducir a mí, ¿sí? Haciendo que este vaya reproduciendo dentro de sí mismo una millonada, porque no son poquitos, son millones y millones de estos coprófagos, que también se conocen a ciertos virus, que inyectan ese ARN y crean una réplica, millones de copias, que hacen que esa célula explote, ¿sí?
regando el virus por el resto del cuerpo. Hay tipos de virus, ¿sí? Unos que funcionan de una manera y otros que funcionan de otra. Estamos hablando de cómo funcionan en general, que la mayoría de virus utilizan ese mecanismo para su reproducción. Entonces, la mitocondria es donde se realiza eh, lo que es la transformación y la producción de todos esos nutrientes que va absorbiendo la célula a través del transporte a través de la membrana, que nosotros también ya lo vimos, muchachos, que es transporte pasivo, transporte activo, el transporte activo de qué se encarga, el transporte pasivo de qué se encarga. Eso nosotros ya lo vimos. Entonces, cabe aclarar, muchachos, que esta parte es bastante importante, ¿sí? Ya que pues, si no fuera por la mitocondria, el resto de la célula no funcionaría, porque no tendría el cómo eh, o esa moneda energética para que cada una de las organelas funcione. Ustedes saben que a través de la endocitosis eh, se genera lo que es el proceso de obtención de organelas nuevas. Ese es el método en que evolucionó las células, a través de la endocitosis. La endocitosis fueron como cada una de esas organelas que ustedes pueden ver en pantalla, se vieron envueltas a través de la membrana celular, ¿sí? Y pudieron entrar a la célula para cumplir las tareas que el núcleo codificó para ellas. Ellas no decían, no, no, yo le voy a ayudar a la célula para que ella me ayude a mí. No, el núcleo, ese ADN que está dentro de esa membrana, fue el que modificó todas las organelas para que funcionen de esa manera. Ahora, hay que definir que no todas, por ejemplo, los perosisomas, ¿sí? Producen también energía, pero no la misma cantidad, y además también contiene diferentes tipos de enzimas que se utilizan para catalizar las reacciones de producción de ATP. Esas son algunas, ¿sí? Pero la mayor cantidad de energía la produce la mitocondria, ¿sí? La mitocondria también se encarga muchas veces de lo que es la respiración celular. Ahora, los centriolos en la célula animal ayudan en el momento en que los cromosomas se mueven para hacer la división celular, ¿sí? Los centriolos son los que van a posicionar los cromosomas en los ejes, sea en los meridianos o en los paralelos de la célula. Eso no se nos puede olvidar tampoco. Ahora, el aparato de Golgi. Este se encarga de la distribución de proteínas dentro de la célula, ¿sí? Recordemos de que las proteínas provienen de una cosa llamada aminoácidos, que son la materia prima de toda la vida en la Tierra. Entonces es el que se va a encargar de repartir, de enviar, ¿sí? Como conducto de lo que son las proteínas. Ahora, el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático como tal son aquellas que reciben esas proteínas, ¿sí? Es el conducto por donde se van a enviar las proteínas. ¿A dónde? A los ribosomas, ¿sí? Porque es allí donde se crean las proteínas. Los ribosomas son los encargados de crear las proteínas. ¿Cómo? A través de una cosita que sucede en el núcleo que se llama transcripción, ¿sí? Dentro de este proceso de transcripción del ADN para pasarlo a ARN, traducirlo, luego, primero lo duplica, luego lo traduce a ARN y luego el ARN lo transcribe de tal manera que envíe un mensaje correcto a lo que es el ribosoma para que pueda crear una proteína en específico. Las proteínas son los mensajes que tiene, digamos, el jefe de la célula, que en este caso sería el núcleo, a cada uno de los estamentos que tiene. Todas las células como una empresa. Tiene cada uno un departamento distinto que necesitan direccionamiento para que puedan cumplir sus funciones. En este caso,
ese mensaje que envía el jefe, que en este caso es el núcleo, son las proteínas. Ahí está todo el mensaje. Bueno, ay, no, es que yo necesito que me cree más ATP porque necesito que entren más nutrientes. Entonces es un mensaje que le envían al ribosoma para que cree la proteína necesaria para que la envíe luego ¿a dónde? A lo que se conoce como la mitocondria para que cree la suficiente la cantidad de ATP con los nutrientes que van entrando a la célula a través de los diferentes transportes que nosotros hemos visto en clase. ¿Listo? Recordemos, para que no se les olvide, que el transporte pasivo y el transporte activo difieren por la utilización de energía. El transporte activo es una especie de bomba donde se necesita un fósforo para que ésta bombee lo que es el material necesario para su funcionamiento. ¿De dónde adquiere la energía la mitocondria? La adquiere de las moléculas de glucosa, ¿sí? Las moléculas de glucosa son esenciales para que pueda haber moneda energética, en este caso ATP. Hay que tener en cuenta que no es la única fuente de energía, la glucosa no es la única fuente de energía, también están los ácidos grasos, pero no es muy eficiente que digamos, ya que entra como en una segunda instancia. O sea, la célula no va a escoger inmediatamente a los ácidos grasos, va a escoger siempre primero a la glucosa, ya que puede crear más cantidad de ATP con pocas moléculas. A diferencia de los ácidos grasos, y del colesterol y de las grasas, que sí las puede utilizar, puede crear energía, pero no crea tanta energía como lo hace la glucosa. ¿Listo? De esa misma manera funciona lo que es la célula vegetal. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que la célula vegetal tiene otras características, otras, llamémoslo así, estructuras, ¿sí? Que ayudan para qué? Para muchas cosas. Vamos a mirar, digamos, lo que es la vacuola. Los cloroplastos. Los cloroplastos, si nosotros vemos acá, es lo que produce la clorofila. ¿Para qué sirve la clorofila? La clorofila sirve para que pueda absorber la energía lumínica y transformarla en energía química. ¿Sí? Esa energía química va a ser el alimento de la planta. Hay que tener en cuenta otra cosita. Las plantas y los animales difieren en el tipo de nutrición. Las plantas son autótrofas, crean su propio alimento, mientras que la célula animal tiene que buscar su propio alimento, son heterótrofas. ¿Ok? Hay que también tener en cuenta de que, digamos, nosotros podemos ver que tienen unas características esenciales. Por ejemplo, lo gris que ustedes ven, es la vacuola. La vacuola absorbe agua, ¿sí? Nosotros vemos en la naturaleza que hay árboles supremamente grandes, como el pino canadiense, por ejemplo. El pino canadiense tiene una estructura celular bastante compleja. ¿Por qué? Porque tiene una de las vacuolas más resistentes. O sea, que puede absorber una gran cantidad de agua. Pero ¿qué pasa? Esto se infla. Todo lo que tiene que ver con la vacuola se va inflando, inflando, inflando. ¿Qué hace que esta no estalle? La pared celular. Esa es la función principal de la pared celular. Hay que recordar que la célula animal y la célula vegetal difieren también en ese tipo de estructura. Una posee pared celular, que es la célula vegetal, y la célula animal no la posee. Entonces, cuando nosotros hablamos ya, digamos, de los cloroplastos y que producen la energía química que ayuda a nutrir la célula, o sea, a obtener esos nutrientes para que tengan exactamente las mismas funciones, porque también poseen mitocondrias que ayudan a ¿qué? A la obtención de energía, ¿sí? Poseen ribosomas que producen las proteínas, tiene aparato de Golgi, tiene retículo endoplasmático que sirven como conducto y sacos de almacenaje proteínico. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esas funciones, ¿listo? Esto es más que todo una guía para que ustedes cuando estén investigando corroboren información, miren si faltó algo de información y la puedan complementar, ¿sí? Esto es para que ustedes complementen dicha información. Ahora, están también lo que nosotros conocemos como los lisosomas.
¿Listo? Esta estructura es un poco, llamémoslo así, es como tiene una función digestiva, ¿sí? En el sistema de la célula. O sea que esta hace que los nutrientes lleguen a ella y miren que está muy cerquita a lo que es uno de los conductos principales, que es el retículo endoplasmático. ¿Sí? Los sacos, que son los aparatos de Golgi que sirven como almacenaje para la distribución de las proteínas, es otra cosa, ¿sí? Eso no se preocupe. Esto también tiene perisosomas, que tienen las enzimas y catalizan la producción de energía. Tiene también las mitocondrias, que también sirven para la producción de energía, ¿sí? Y ayudan en la respiración celular, porque pues necesitan obtener esa energía tanto de respiración celular como de absorción de nutrientes. Bueno, muchachos, espero que esta guía les sirva como para tener eso en mente, ¿sí? Aclarar dudas. Eh, Deben tener en cuenta de que, muchachos, estamos en una situación donde la prevención ayuda mucho y también tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos viendo, ya que pues como les estaba hablando ahorita de virus, el coronavirus, lo que es el COVID-19, se reproduce de esa misma manera como les estaba diciendo, creando millones de copias. Entonces, muchachos, respetando la cuarentena y como tal, teniendo los cuidados y siendo precavidos, dándose las manos cada 3 horas, como dice la Organización Mundial de la Salud, utilizando tapabocas. Si se está enfermo, se debe utilizar tapabocas, dentro o fuera de la casa, ¿sí? Para así evitar contagios hacia los familiares. Recuerden, muchachos, que esto es para que su proceso académico no se frene, ¿sí? Utilícenlo. Este programa se los voy a dejar también como tal en la descripción del video cuando ustedes lo vean. Recuerden cuidarse mucho. Dios los bendiga y hasta luego.